Shalom, shalom amigos, internautas, Talmedim Jajam, shalom para todos, que nuestro Abba Kadosh los bendiga, los guarde y derrame de su sabiduría a cada uno de ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestro canal y a través de nuestra yeshiva, Ibra Shilom. Así de que la bienvenida es para ustedes y también a nuestros ajim, a nuestros hermanos de nuestra comunidad Bet Shiloh. Seguimos entonces con la lectura de los Midrashim. En esta oportunidad estamos leyendo o estamos haciendo la lectura del Midrash de Bereshit. Y lo vamos a hacer siempre con la intención de que ambos, ustedes y mi persona, o nosotros juntamente, podamos elevar nuestro nivel de conciencia hacia los mundos superiores. Porque cada vez o cada día que usted y yo estudiamos, vamos elevando nuestro nivel de conciencia. Cuán importante es de que nosotros estudiemos la Torá, estudiemos libros afines que están relacionados con la Torá, porque a través del estudio nosotros vamos a seguir elevando nuestro nivel de conciencia y asimismo poder entender los secretos de la Torá, a entender los secretos del universo. En esta oportunidad vamos a estudiar realmente sobre el tema de las consecuencias del pecado de Adán. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán? Nos vamos a ubicar en el libro siempre de Bereshit, de Génesis. Bereshit significa el comienzo o el principio. Génesis, capítulo 2, verso 17. Dice de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Oigan, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, entonces dice el Midrash de que tan pronto como Adán y Java y Eva pecaron, los sonidos de una conversación en los Shemaim alcanzaron sus oídos. Oyeron a los ángeles exclamar, diciendo: hoy la muerte entrará a este jardín. Adán y Java deberán morir. Pues nuestro Abba Kadosh Yud-Hei Vav-Hei, Hashem les dijo: pues el día cuando comieres de él, habrá de morir. Como leíamos en el texto, Génesis 2:17,
Y ahí decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día en que ellos comieren, entonces morirán. Vuelvo y repito, morir no es dejar de existir. Morir para la Torah es estar lejos de nuestro Abacadosh, estar lejos de nuestro Creador. ¿Ya? A través del no obedecer y del comer del fruto, ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a experimentar la muerte. ¿Y cuál es la muerte? La muerte es de que empezaron a alejarse de nuestro Abacados, alejarse de su Creador. Adán empezó a romper con esa conexión que había entre él y nuestro Abacados. Nos damos cuenta entonces de lo que estos ángeles estaban haciendo y estaban, ¿qué? Estaban conversando. Y estaban diciendo de que el hombre, cuando hablo del hombre, hablo de la mujer, el hombre debía de morir por causa de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Midrash dice de que cuando los ángeles le expusieron esto a nuestro Abacadosh, de que Adán y Java debían de morir por la desobediencia de comer de este fruto. Entonces la respuesta de nuestro Abacadosh, Yud-Heh-Vav-Heh, la respuesta de Hashem Yahweh, es de que sinceramente Él tendría misericordia de Adán. Dijo nuestro Abacadosh, tendré misericordia con ellos e interpretaré mis palabras con indulgencia. Proclamó, mi advertencia, pues el día cuando comieres de él no hace referencia a un día normal de 24 horas, sino a un día a los ojos de nuestro Abacadosh que equivale a 1000 años, como dice Tehilim 94. Tehilim capítulo 90, verso 4. Pues 1000 años a tus ojos son como ayer. Por lo tanto, vivirán 1000 años conscientes de su desnudez. Adán buscó entonces cubrirse, trató de arrancar hojas de los árboles del jardín, pero escuchó que decían, este es el ladrón. Este es el ladrón que engañó a su creador. Todos se negaron a darle sus hojas menos la higuera. Así de que entonces esos 1000 años, según el Midrash,
dice de que Adán y Java, o sea, ambos, debían de vivir, dice, conscientes. O sea, conscientes, cuando hablamos de conscientes, estamos hablando de que iban a ser conscientes y a vivir, digámoslo así, sabiendo de que le desobedecieron a nuestro Abacadosh. Entonces, ellos iban a vivir conscientes del error que cometieron. Y ese error que cometieron no los iba a dejar vivir tranquilos. No, que ellos iban a vivir con remordimiento. ¿Por qué remordimiento? Porque los sabios dicen de que Adán debía de vivir consciente de su error. Pero veamos, ¿por qué nuestro Abacadosh Yudke Bauhei dice o les da un tiempo específico, un tiempo en los cuales ellos iban a vivir conscientes de sus errores, conscientes del error que cometieron? O digámoslo así, ellos iban a vivir ese tiempo con la culpabilidad de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿para qué? ¿Para qué iba a servir ese tiempo de 1000 años? Para que ellos, o para que Adán se arrepintiera y se volviera a su creador. Mientras veamos qué pasa. Dice, el padre advirtió al príncipe, es una anécdota, el padre advirtió al príncipe que nunca se degrade y se relacione con alguna de las sirvientas, pero él ignoró la advertencia de su padre y sedujo a una de ellas. Cuando la noticia llegó a oídos del rey, éste lo sacó del palacio. El príncipe buscó entonces refugio en uno de los edificios que albergaba a las sirvientas, pero todos le cerraron las puertas menos una, la sirvienta con la que se había relacionado. De la misma manera entonces, Adán no pudo obtener hojas de ninguno de los árboles, excepto de aquel con el que había pecado. La higuera con sus hojas, Adán y Java cosieron todo tipo de vestimenta de hombre y de mujer. Así es de que, entonces, ¿por qué Adán no regresó con nuestro Abacadosh, con su creador? Porque Adán no se arrepintió. Adán no se arrepintió de la transgresión que había cometido.
¿Ya? Cuando escucharon la voz de nuestro Abacados llamándolo, se escondieron entre los árboles. La terrible vergüenza del pecado los hizo temblar al escuchar la voz de nuestro Abacados, la cual supieron y pudieron siempre tolerar, parados, erguidos y sin temor. Antes de pecar, Adán era tan alto que llegaba a los Shemaim. Tan pronto como pecó, su altura encogió a 100 emot, aproximadamente 100 metros. Entonces pudo esconderse entre los árboles, lo que no era posible antes. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de que no es de que nuestro Abacadosh no supiera dónde estaban ellos, dónde estaba Adán. ¿Sí? Sino que nuestro Abacadosh, Yahweh, sabía dónde estaban escondidos. Pero como Adán y Eva tenían vergüenza de lo que habían hecho, entonces esa vergüenza los hacía a ellos esconderse de lo que ellos habían cometido, de lo que ellos habían hecho, de su transgresión. Eso pasa hoy en día. ¿Cuánta gente no vive en la desnudez? Y viven alejados de su Creador. Bueno, pero veamos. Cuando la Torah habla en el Midrash, en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 2 y verso 17, y dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Para que entendamos bien este texto, antes explicaremos. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el árbol de la vida? Porque hay dos árboles. Está el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, de la ciencia del bien y del mal, y está el árbol de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el árbol de la vida? Dice que el árbol de la vida es el que corresponde a la realidad del 99%, las cuales la humanidad no es capaz de percibir con sus 5 sentidos. No, que es un ámbito de orden perfecto, de dicha, de armonía e iluminación. Toda la alegría y la sabiduría del mundo fluyen de esta realidad a la nuestra. Entonces, cuando dice que el 99% está hablando de los mundos superiores. Recordamos de que la Torah
no es de este mundo. La Torá es del mundo espiritual. Y por las cuales dice que ese 99%, nuestros 5 sentidos no son capaces. No son capaces de percibirlos. ¿Sí? Entonces, del 99% depende nuestra realidad, que es la realidad de este mundo, que es el 1%. Entonces, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal corresponde a nuestro mundo ilusorio del 1%. El cual representa solo una fracción diminuta de la realidad verdadera. Entonces, es nuestra dimensión física, caracterizada por un patrón que es la oscuridad, el desorden y el caos. Y es un patrón diseñado de Elohim o por Elohim para que se desarrollen nuestras propias experiencias. La palabra Elohim tiene que ver con los creadores. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con el 1%, que corresponde una pequeña fracción del 99%. Y el 1% es este mundo, es el mundo físico. Porque aquí es donde podemos experimentar, ¿qué dice? El caos, el desorden, la transgresión, todo. En este mundo nosotros cosechamos nuestras decisiones. Nosotros mismos cosechamos nuestras recompensas. ¿Ya? Ejemplo, cuando hablamos un ejemplo muy claro, cuando hablamos de la Torá, este es el libro de Éxodo, la Biblia cabalística, que es de la editorial Yehuda Berg. Con este ejemplo, veamos, cuando hablamos del 99% y del 1%, estamos hablando de que la Torá tiene un caparazón. Y esa caparazón cubre el 99% de la realidad. Entonces, la pasta, que es el 1%, que es lo físico,
es nuestra realidad física de hoy en día. Y la humanidad vive en el 1%. Eso quiere decir de que el árbol de la ciencia, del bien y del mal, está en el 1%, que es la cáscara de este libro. Mientras que el 99% está dentro de este libro. El secreto de la vida está dentro de este libro, que es el contenido de este libro. Es el contenido. Eso quiere decir de que el árbol de la vida es la Torá. Es lo que hay en la Torá, es lo que hay dentro de la Torá, que son los secretos del universo, los secretos de nuestro Abacadosh. Eso significa de que así como el árbol de la vida también es nuestra alma. Y nuestro cuerpo viene siendo como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo están nuestros deseos más bajos, que son los que nos atan, que son los que nos dejan que el alma pueda reflejarse en el cuerpo. Por eso a la humanidad le cuesta estudiar Torá, practicar la Torá. ¿Por qué? Porque la lucha es con la materia, la lucha es con el cuerpo, la lucha es con esa cáscara, con lo físico. Por eso es de que nosotros estamos hablando de la consecuencia del pecado de Adán. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán? Cuando Adán transgredió, transgredir es pecar. Cuando Adán pecó o transgredió, se le fue enviado consecuencias. ¿Por qué? Por sus acciones, por la acción que él tomó y la decisión que él tomó. Eso quiere decir de que así como Adán tuvo consecuencias de la decisión que él tomó de comer, de la intención que él tuvo, también la humanidad ha experimentado las consecuencias a través de sus acciones y a través de sus decisiones. Cuando nuestro Abacadosh dice de que la Torá es nuestra fuente de vida, nosotros sabemos de que la Torá es el árbol de vida, el que nos va a dar la vida eterna.
el árbol de la vida es el árbol donde emana sabiduría, emana la shalom, la tranquilidad, la paz. Y mientras de que el árbol de la ciencia, miren amados, hay dos clases de árboles. Veámoslo así. Está el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Cuál es el árbol de la muerte? Está la Torá, que es la Torá de vida, pero está la Torá de muerte. Y hay y la Torá que mata es la del árbol fragmentado. Y esa fragmentación son las ciencias de este mundo, la ideología de este mundo. Entonces, Adán tuvo consecuencias por lo que había hecho. Una de las consecuencias de Adán fue de que disminuyó su fuerza. Se le redujo su altura. Se le redujo su altura. ¿Qué más? Nuestro Abacadosh le dijo, serás impuro como un sabo. Serás impuro como un valquerí. Serás impuro por tus relaciones maritales. Cuando siembres trigo, cosecharás espinas. Por eso es de que nosotros, la humanidad, trabaja. ¿Para qué? Para redimir el pan de la vergüenza. Y si nos damos cuenta, usted se da cuenta de que para nosotros ganarnos para el pan de cada día, tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir con un día arduo de trabajo y poder remunerar o poder redimir el pan de la vergüenza. Y así nosotros podamos alimentarnos. Deberá comer pastos, al igual que las bestias. Entonces, nosotros nos damos cuenta de todo lo que tuvo que pasar Adán solo por haber decidido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que cuando dice el Midrash que cuando nuestro Abacadosh empezó a llamar a Adán para que se arrepintiera, él usó una palabra. Y la palabra que usó era Ayeká. Ayeká y Ayeká. Y la palabra Ayeká significa
que es una expresión que implicaba un número de mensajes. Eso quiere decir de que nuestro Abacadosh llamaba a Adán para que se arrepintiera. Le dio tiempo para que se arrepintiera de su transgresión, de su desobediencia. Aquí fue donde dio el inicio de la conversación de nuestro Abacadosh con Adán. Adán comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Una de las palabras que le dijo nuestro Abacadosh a Adán fue: Adán, ¿dónde estás? Con esta pregunta, nuestro Abacadosh empezó su conversación. Empezó la conversación de nuestro Abacadosh con Adán para facilitarle el reconocimiento de su culpabilidad. Ajá. Para que nos demos cuenta de que nuestro Abacadosh es tan bondadoso que Él siempre nos ha hecho el llamado a nosotros. Siempre le ha hecho el llamado a la humanidad para que la humanidad se arrepienta de su culpabilidad. Porque, amados, hermanos y seguidores, y Talmidín Jajam, que nos siguen por nuestro canal, ¿sí? Los que estudian raíces hebreas con nuestro rabino Yitzhak. Entonces, el humano está como él quiere estar. El humano está como está por la decisión que cada uno tomamos en esta vida. Entonces la pregunta es: ¿de qué árbol quiere usted comer? ¿Del árbol de la vida, que es de la Torá, o del árbol fragmentado, que es del árbol de la ciencia de este mundo? ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de alimentarnos del árbol de la vida. El árbol de la vida son sus mandamientos, sus preceptos, sus fiestas, sus moedim. Cada misbot o cada misbah que usted y yo practiquemos y guardemos nos van a dar la shalom y la alegría, la felicidad. Cada moed que la humanidad celebre va a experimentar la felicidad. No una felicidad, como dijo Mashiach: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo dejo no es la paz que ofrece, ¿qué? Este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, tenemos que comer del árbol de la vida. Que el árbol de la vida, que es la Torá, no es de este mundo, sino que es de los mundos venideros. Pero está aquí como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, o para que la humanidad se arrepienta de su culpabilidad, que ya no viva pensando que es culpable,
sino que reconozca que se equivocó, pero que vuelva a casa. Entonces, arrepintámonos, amados. Volvamos, reconozcamos. Cada vez que nosotros fallemos, reconozcamos nuestro error, reconozcamos que somos humanos y volvamos con Yahweh. Dicen los sabios y dice la sabiduría de la Torá de que al momento que Adán desobedeció, porque miren, amados, la transgresión fue la desobediencia. Cuando el hombre desobedeció, entonces empezó a experimentar la reducción o la disminución de su fuerza, la reducción de su altura. Veámoslo más que físicamente, el hombre, Adán tenía su nivel de conciencia, era un nivel elevado hacia los mundos superiores, tanto así que él podía ver hacia los 4 puntos de la tierra. A la hora que transgredió, se le redujo. Cuando dice su estatura o su altura, está hablando que se le redujo, ¿qué? Su nivel de conciencia. Por eso es de que el hombre tiene que seguir, tiene que estudiar la Torá, tiene que comer del árbol de la vida, del árbol del fruto, que es la Torá. Tiene que comer, tiene que estudiar, para que a través de su esfuerzo, de su estudio, él pueda elevar su nivel de conciencia, al igual que Adán en el jardín del Edén. Ahora, nuestra labor es estudiar arduamente para que nosotros podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Como dice Mashiach, vosotros sois la luz del mundo. Toda persona que estudia la Torá va a ser como una luz para la humanidad. Así es de que, amados, el cuerpo no es nada más que el espejo del alma. Si nosotros dejamos que el alma tome el control de nuestro cuerpo, entonces el cuerpo va a hacer lo que dice el alma. Entonces el alma va a reflejarse en este cuerpo. Cuando el Talmid Jajam empieza a estudiar la Torá y estudia la Torá,
¿Cuáles son sus acciones después? Las acciones que tiene es una acción o una moral que viene de la Torá. Pero esa inducción o esa instrucción que recibe el alma, viene el alma y lo transmite a través del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene esa habilidad de poder transmitir la energía que emana del alma. Eso es comer del árbol de la vida. Pero cuando yo como del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, es cuando dejo de que mi cuerpo tome el control de mi alma. Y entonces, cuando el alma toma el control del cuerpo, recordando que en el cuerpo están las pasiones más bajas de este mundo, entonces el cuerpo lleva a la destrucción. El cuerpo se da a la destrucción. Porque entonces el cuerpo empieza a deteriorarse. El alma es un alma viviente, el alma nunca deja de ser. Pero cuando el alma ve que el cuerpo se está deteriorando, todo lo que hace el alma es de cambiar de cuerpo. Yo estaba viendo una película y la película se llama La alquimia del alma. En esta película lo que enseña es de que cuando el cuerpo ya no sirve, el alma cambia de cuerpo. Busca un cuerpo joven. ¿Para qué? Para empezar de nuevo, para empezar a hacer bien las cosas y que el cuerpo pueda refinarse cada día. Así de que entonces, amados, la reflexión de este día y de esta enseñanza de la lectura del Midrashim, del Midrash, es de que comamos del árbol de la vida. No comamos del árbol de la ciencia. No comamos del árbol de este mundo. ¿Qué aprendemos? De que nosotros debemos de dejar que nuestra alma tome el control de nuestro cuerpo. Porque si su cuerpo logra tomar el control de su alma, entonces, y está pasando, entonces vamos a vivir como vivió Adán. Los que estudiamos Torah, hemos reconocido nuestra culpabilidad y le hemos pedido perdón a nuestro Abba Kadosh y hemos vuelto para seguir encendiendo esa luz, esa llama, esa luz y poderla transmitir a nuestros hermanos, poder amar a nuestros hermanos. No importa, sea católico, mormón, no importa la religión en la que él esté o ella esté. Lo importante es el amor de Mashiach. Así como nuestro Abba Kadosh
nos ha permitido regresar, reconocer. Porque Adán sabía de su pecado, de su transgresión, pero no lo reconocía. Él sabía, por eso se escondía de nuestro Abacadosh. La humanidad sabe de su transgresión, sabe. Y nuestro Abacadosh le está haciendo el llamado. Le ha mandado miles de mensajes. Entonces, ya es hora de que recapacitemos, de que volvamos, de que reconozcamos nuestra culpabilidad, de que reconozcamos de que nos equivocamos y pidámosle perdón a nuestro Abacadosh para ya no volverlo a hacer, sino que ahora empezar a comer del árbol de la vida. Así de que, amados, practiquemos la Torah, practiquemos el amor de Mashiach. Que nuestro Abacadosh los bendiga y los guarde. Entonces, nos seguimos viendo para la próxima lectura. Recordemos que hemos empezado un año más, un año gregoriano, pero que este año gregoriano para su vida sea diferente, donde usted ya no cometa los mismos errores, donde si usted se equivocó el año anterior, hoy es un buen año para que pueda arrepentirse y pueda mejorar su vida y su familia. Así de que nuestro Abacadosh los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom para todos.